mi nombre es Ailia Cigarreta Ricardo, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemático de la UAP, estudio Matemáticas Aplicadas y daré inicio con la ponencia que lleva como título Construcción de ciclos en el modelo Erdős-Rényi. A manera de resumen, en este trabajo se realiza un estudio del modelo Erdős-Rényi a través de un enfoque de teoría de juegos. Destacando la propiedad topológica de los grafos bipartitos, se analiza el comportamiento de probabilidades específicas involucradas en la construcción de ciclos. Finalmente, con el fin de complementar el estudio, se realizaron simulaciones haciendo uso del algoritmo RFL presentado en lenguaje Python. En sus inicios, la teoría de la probabilidad se enfocó en tratar de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, como quizás hemos escuchado. Actualmente, el estudio de estos se ha convertido en una rama de la matemática denominada teoría de juegos. Dicha teoría emplea métodos y modelos para analizar interacciones en estructuras formalizadas de diferentes incentivos, estudiando en particular estrategias óptimas, probabilidades de ganar, perder o empatar. Por otro lado, los modelos aleatorios describen las reglas probabilísticas que permiten la conexión entre los vértices de un grafo dado. Erdős y Rényi estudiaron el modelo aleatorio basado en la distribución binomial, logrando probar sus principales propiedades. Vamos a comenzar con algunas definiciones preliminares. Dado B un conjunto no vacío, una gráfica será una pareja BE, donde B es el conjunto de vértices y E el conjunto de aristas. Dado dos vértices, diremos que son adyacentes cuando forman una arista en el grafo. Un camino es un grafo que se denomina como P, donde B y E satisfacen la forma que se presenta en pantalla. Tienen la característica de que no se repiten vértices, es decir, son distintos entre sí. Un ciclo será un grafo que surgirá de agregarle a un camino una arista, la cual conecta el vértice inicial con el vértice final. Por otro lado, un grafo es llamado conectado o conexo si es distinto del vacío y, dado dos nodos cualesquiera, siempre existe un camino en G que los une. Un grafo es arista maximal con una propiedad dada sobre el mismo si satisface esa propiedad, pero el grafo BGF no la cumple, donde F es un subconjunto cualquiera del conjunto de aristas. Por otro lado, una componente de G es un subgrafo maximal conexo del mismo. De manera gráfica, si este es el grafo G, los componentes conectados serían estos y estos. Dado un grafo G, si tomamos dos subconjuntos U y B del conjunto de vértices, definimos EV como el conjunto de todas las aristas de G que empiezan en U y terminan en B. Basados en esta definición, dado un grafo se denominan bipartito si existen B1 y B2 partición de B que satisface esta identidad. Esto nos indica que toda arista del grafo tiene vértices en B1 y vértice final en B2, gráficamente como mostramos. Existe un teorema que nos indica que un grafo G será bipartito si solo si no contiene ciclos de longitud impar. Por otro lado, un grafo conectado sin ciclos se denomina árbol y un grafo B se denomina bosque cuando no contiene ciclos. Es decir, un bosque es una unión disjunta de árboles, de sus componentes conectados. Existe un teorema que nos indica que un grafo conexo G con n vértices será árbol si solo si tiene n menos 1 aristas. La representación gráfica de un árbol es lo que vemos en pantalla y lo podemos asociar a un proceso de ramificación. Comenzaremos ahora con el modelo Erdős-Rényi, presentando el espacio de probabilidad de esta gráfica aleatoria. Dicha construcción se abordará desde el enfoque binomial y para ello consideremos omega como el conjunto conformado por todas las gráficas de n vértices, donde n es un entero positivo. Debido a que la cardinalidad de omega es finita, el sigma álgebra es el conjunto potencia de este, denotado por F. Tomando P un número real entre 0 y 1 para una gráfica aleatoria binomial, la cual definiremos como ER, definimos P de esta forma, construyendo así el espacio de probabilidad para el modelo Erdős-Rényi. Como mencionamos anteriormente, un grafo G estará determinado por dos conjuntos, el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. El grafo Erdős-Rényi, asociado a una probabilidad fija P, entre 0 y 1, denotado como ER, como acabamos de mencionar,
es un grafo donde el conjunto de vértices son los primeros naturales y una arista formará parte del grafo con probabilidad P. Expliquemos lo anterior. Si tomamos I un vértice del grafo, el número de vértices adyacentes a I de los n-1 restantes tiene una distribución binomial con parámetros n-1 y P. Es por esto que cada arista del grafo se forma de manera independiente con probabilidad P. El parámetro P se denomina probabilidad de arista. Para ejemplificar el proceso de creación de un grafo aleatorio Erdős-Rényi, mostramos un algoritmo, un pseudocódigo, que nos indica que partiendo de la probabilidad de arista P y el número de vértices podemos obtener esta realización. Lo que hace este algoritmo es pasar o recorrer todo el conjunto de aristas o todas las posibles aristas estableciendo la siguiente relación de orden, con el fin de evitar que hayan aristas repetidas. En cada arista se pregunta si la realización de la Bernoulli con parámetros P es 1. En caso de serlo, la arista conformada por el nodo 1 y el nodo 2 se agrega al grafo G. En caso de no, esa arista no se agrega, obteniendo así la realización del grafo aleatorio Erdős-Rényi. A manera de ejemplo, mostramos una corrida de este algoritmo con matriz de adyacencia para valores n igual 10 y p igual a 0.3. A grandes rasgos, la matriz de adyacencia queda totalmente determinada por un grafo, definida de la siguiente manera. En la entrada IJ toma el valor 1 si IJ son adyacentes, es decir, forman una arista, y 0 en caso contrario. Comenzaremos ahora con el planteamiento del juego. Alternadamente, dos jugadores, denotados por J1 y J2, eligen vértices de los n posibles, de acuerdo al modelo Erdős-Rényi que acabamos de explicar, iniciando por el jugador 1. De este modo se determina un camino sobre el grafo G al ir eligiendo los jugadores vértices de manera consecutiva. Un jugador será el ganador cuando logre cerrar un ciclo con el vértice elegido inicialmente por el jugador 1. En este trabajo llamaremos estrategia segura al resultado de empate o victoria en el juego por parte del jugador 2. En consecuencia, el objetivo es encontrar la probabilidad de que J2 tenga una estrategia segura. Notemos primeramente que por la naturaleza del juego, J2 tendrá una estrategia ganadora en un grafo G si solo si todo camino que inicie J1 lo termine J2 cerrándolo con un ciclo. Esto indica que todo ciclo deberá tener longitud par. De acuerdo al teorema que vimos al inicio, en caso de contener ciclo, el grafo G debe ser bipartito. Por otro lado, guiados por la definición de bosque, cuando una realización del grafo Erdős-Rényi sea bosque, el juego terminará en empate. Basados en el análisis anterior y la idea de que un bosque es bipartito por vacuidad ya que no contiene ciclos, podemos concluir que J2 tendrá una estrategia segura si solo si la realización del grafo Erdős-Rényi es bipartito, esto indicando que el juego terminará en un empate o victoria para J2, por ende en una derrota o empate para J1. Comenzaremos ahora calculando las probabilidades principales. La primera es la probabilidad de empate. De acuerdo a la definición de bosque, sabemos que una realización del Erdős-Rényi será bosque si solo si sus componentes son árboles. La probabilidad de empate se reduce entonces a calcular la probabilidad de que el grafo Erdős-Rényi sea bosque, la cual denotaremos por PEM. Dicha probabilidad depende de M, donde M es el número de componentes asociada a una realización del modelo aleatorio Erdős-Rényi. Cada componente la denotaremos como C o I, que va desde 1 hasta M, y sus cardinalidades respectivas como C o I. Esas cardinalidades como máximo pueden tener n elementos. En lo subsecuente vamos a usar esta notación para hacer referencia al coeficiente binomial siempre y cuando U sea mayor o igual que B. Comenzaremos ahora con la primera proposición, la cual indica que dado un grafo Erdős-Rényi, la probabilidad de que el componente C o I sea un árbol, la cual denotaremos por PCOI, es la que marca en pantalla. De acuerdo al teorema que indica que COI es un árbol si solo si el número de aristas es COI menos 1, el cual vimos al inicio, en consecuencia, debido a que la formación de aristas en el modelo Erdős-Rényi, como vimos, se produce de manera independiente, se tiene que la probabilidad de que ocurra este hecho equivale a esta probabilidad. De lo anterior se sigue el resultado que marcamos en la proposición.
La siguiente proposición nos indica que suponiendo que el juego descrito del modelo Erdős-Rengyi se tiene una gráfica con m componentes, entonces la probabilidad de empates es la que marcamos. Además, está acotada superiormente por esta expresión. Tomando en cuenta que la probabilidad de empate se reduce a calcular la probabilidad de que sea bosque, debemos ver que todas estas componentes son árboles. Utilizando la proposición anterior, multiplicando m veces, obtenemos lo aquí visto. Considerando el hecho de que esta suma es n, al sustituir se obtiene el resultado esperado en la proposición. Por otro lado, tomando en cuenta que COI menos 1 es menor que n menos 1 y a su vez menor que COI por n menos 1, podemos aplicar la desigualdad marcada en la diapositiva de manera iterativa y concluir que esta productoria está acotada por esta expresión, concluyendo que la cota superior era la marcada en la proposición anterior. Ahora comenzaremos a calcular la probabilidad de estrategia segura. La estrategia segura para J2 se reduce por el análisis a estudiar la probabilidad de que un grafo Erdős-Rengyi sea bipartito, la realización de este. Por el teorema, un grafo no es bipartito si solo si contiene un ciclo de longitud impar. Por ende, dado un grafo, si ocupamos el hecho de que el ciclo de mayor longitud será el que contiene todos los vértices, es decir, los n vértices, vamos a denotar la probabilidad de que un grafo Erdős-Rengyi no sea bipartito como PNB, y podemos calcularla por lo anterior de la siguiente manera, donde AI representa el evento de que exista un ciclo de longitud 2i más 1. La proposición que estamos viendo ahora en pantalla nos indica cómo calcular la probabilidad de este evento sobre el modelo Erdős-Rengyi, el cual se demuestra de la siguiente manera. Parados en x0, que es el vértice inicial elegido por el jugador 1, para que el jugador 2 siga jugando, necesita que exista al menos un vértice xy distinto a x0 y adyacente a él. Como el juego se realiza sobre un modelo Erdős-Rengyi, lo anterior equivale a que esta probabilidad de una binomial con parámetros n-1 y p sea mayor estricto que 0. Análogamente procedemos hasta llegar al último vértice, el x2i, ya que como vemos el evento AI es análogo a que existe un ciclo de longitud 2i más 1, necesitamos en este punto que este vértice sea adyacente al inicial para así cerrar el ciclo, y esto ocurre de acuerdo al modelo Erdős-Rengyi de manera independiente con probabilidad p, logrando así lo requerido. Por otro lado, la probabilidad de una estrategia segura para J2, la cual denotaremos como PB, cumple esta relación, ya que es la probabilidad de que el grafo Erdős-Rengyi sea bipartito. Por ende, se puede calcular de la siguiente manera. Usando el hecho de que los eventos AI son independientes y usando el complemento, obtenemos esta equivalencia. Sustituyendo lo obtenido en la expresión anterior, se verifica esta expresión. Notamos que, como era de esperarse, PB es función de P y de N, los parámetros del grafo Erdős-Rengyi. Por ende, para estudiar el comportamiento de PB, lo denotaremos de ahora en adelante como J2NP. La primera proposición nos indica que como función de P es decreciente, es decir, tendrá mayor probabilidad de tener una estrategia segura en el grafo Erdős-Rengyi cuando P sea pequeña al jugador 2. Lo anterior se puede verificar de manera intuitiva, notando que a medida que P disminuye, tendremos en el grafo Erdős-Rengyi menos aristas conectadas. Y recordando la definición de grafo bipartito, esto indicaría que habría mayor probabilidad de que se verifique dicha propiedad. La proposición 1.72 establece una cota superior para dicha probabilidad de estrategia segura por parte del jugador 2, la cual se verifica de la siguiente manera. J2 cumple esta expresión. Tomando en cuenta que 1 menos x es menor o igual que a la menos x, se cumple la siguiente relación de orden. Usando el hecho de que ya calculamos de manera explícita la probabilidad de AI en las proposiciones anteriores, si sustituimos se obtiene lo requerido, donde MNP es como se marca en la proposición. Es importante notar que la cota superior encontrada en esta proposición es admisible siempre, ya que como EX es una función creciente y menos MNP es un número menor o igual que 0, podemos ver que la cota superior es siempre menor o igual que 1.
Por otro lado, cuando n es grande, es decir, tiende a infinito, podemos usar otra cota superior que es la 1 menos p, es decir, el segmento de la recta 1 menos x cuando x está entre 0 y 1, lo cual se verifica de la siguiente manera. Por la proposición anterior encontramos esta cota superior, la cual si evaluamos en 0, en p0, vale 1. Si la evaluamos en p1, tomando en cuenta que n tiende a infinito, va a tender a 0. Como la cota es una función convexa en el intervalo 0, 1, si tomamos p1 igual 0 y p2 igual 1 para todo p en 0, 1, tomando en cuenta la definición de función convexa, se verificaría la siguiente identidad. Sustituyendo los respectivos valores de P1 y P2, obtendríamos lo visto en la proposición 1.74, es decir, que 1 menos P es cota superior. Es también importante notar que esta cota es siempre admisible, ya que 1 menos P siempre es un número menor o igual que 1. Por último, cuando P tiende a 1, se puede ver que la probabilidad de estrategia segura para el jugador 2 tiende a 0. Hasta este momento hemos analizado J2 como función de P. A continuación mostraremos algunas propiedades como función de N. La primera marca que también es decreciente, es decir, a medida que N aumenta, la probabilidad de una estrategia segura para J2 disminuye independientemente de la probabilidad de arista fija, P, fijada al inicio del juego, cuando comienzan a jugar el jugador 1 y el jugador 2 de manera consecutiva. Basados en esto, también podemos demostrar que cuando N tiende a infinito, la probabilidad de estrategia segura tiende a 0, como visualizamos en la proposición 1.7.10. En busca de una cota inferior, se establece la siguiente proposición, la cual se demuestra de la siguiente manera. P es un número entre 0 y 1, por ende, esta expresión es válida. Por lo tanto, se sigue que como son números positivos, si hacemos la productoria, va a ser un número menor o igual que P. Razonando de manera análoga, tomando complementos y realizando el producto, obtenemos lo previsto en la proposición 1.7.12. Es importante notar que esta cota inferior también es admisible, ya que es un número mayor o igual que 0. Basados en la proposición anterior, podemos ver que cuando P tiende a 0, la cota inferior tiende a 1. Por ende, por el teorema de sándwich, la probabilidad de estrategia segura tenderá a 1. Ahora vamos a comenzar con el análisis gráfico. El objetivo de esta sección es evidenciar los resultados obtenidos anteriormente, pero con enfoque gráfico. En la primera figura se muestra J2, la probabilidad de estrategia segura, como función de P para un n fijo. Para ver su comportamiento como función de n, se graficó para varios valores de n, los cuales se muestran en la leyenda. Aquí podemos visualizar varias propiedades. La primera es que como función de P es decreciente, pero también como función de N, que cuando N tiende a infinito, la probabilidad de estrategia segura se va a 0, al igual que cuando P tiende a 1. Por último, podemos visualizar que cuando P tiende a 0, la probabilidad de estrategia segura se va a 1 por parte del jugador 2. En la gráfica que aparece ahora en pantalla, mostramos J2 en función de su cota superior, es decir, cómo se relaciona con su cota superior, la cual no solo podemos visualizar que es admisible siempre, sino que cuando n tiende a infinito se va acercando más a la probabilidad de estrategia segura. Por otro lado, vemos cómo el segmento 1 menos p, como vimos en la proposición, acota superiormente a la probabilidad de estrategia segura cuando n tiende a infinito. Por último, vemos el comportamiento de la cota inferior en función de la probabilidad de estrategia segura para varios valores de n, constatando su admisibilidad siempre para todo valor de n y p. Para visualizar el comportamiento, también llevamos a cabo la simulación de la probabilidad de estrategia segura. Antes de llevar a cabo esto, vamos a comenzar con algunas definiciones previas. Una coloración se dice factible si solo si es completa y apropiada. Es decir, todos los vértices están asignados a algún color y ningún par de vértices adyacentes están asignados al mismo color. Por otro lado, el número cromático de un grafo G, el cual se denota como XG, es el número mínimo de colores necesarios para lograr una coloración factible en G. Aquí vemos a más detalle la definición de matriz de adyacencia asociada a un grafo, la cual ya discutimos en la parte de creación del modelo Erdős-Rényi.
Para lograr la simulación hacemos uso del algoritmo RFL, el cual está diseñado específicamente para resolver el problema de coloración de grafos que platicamos en la diapositiva anterior. Recordando el hecho de que los grafos bipartitos son grafos cuyos vértices pueden ser particionados en dos conjuntos, denotémoslo como B1 y B2, esto nos indica que pueden ser coloreados utilizando solo dos colores, de la siguiente manera. Si asignamos todos los vértices del conjunto B1 a un color y todos los vértices del conjunto B2 a otro color, nos indicaría que puede verificarse lo que acabamos de decir, indicándonos que el número cromático de un grafo será 2 si solo si éste cumple con la propiedad de ser bipartito. Considerando el algoritmo RFL, es decir, lo que acabamos de mencionar, se implementa el algoritmo AB, el cual tiene como objetivo, dado un grafo asociado a su matriz de adyacencia, decirnos si es o no bipartito, es decir, si su número cromático es o no 2. Aquí a prueba de ejemplo vemos una corrida del algoritmo asociado a este grafo con matriz de adyacencia presentada, el cual nos indica que el número cromático es 2, ya que es el número de colores necesarios para colorear el grafo, obtener una coloración factible, como se muestra en esta imagen. En particular también nos muestra B1, es decir, la partición, por ende B2 es el complemento. Basados en esto, ya se simula la probabilidad de estrategia seguro de la siguiente manera. Tomando la matriz de adyacencia como entrada y el número de simulaciones, la probabilidad de estrategia segura para cada iteración manda a llamar el algoritmo AB y pregunta si este, asociado a la simulación del modelo A Erdős-Rényi, como vimos en su presentación, arroja que sea bipartito. En caso de que esto ocurra, aumenta un caso favorable a nuestro contador. Y al concluir el número de iteraciones, mandamos PB entre M, es decir, esta va a ser la simulación de la probabilidad de estrategia segura para el jugador 2. Podemos notar en esta gráfica, la cual se ve como función de P, esta probabilidad simulada para varios valores de N, el mismo comportamiento analizado en las proposiciones anteriores y también en la parte gráfica, complementando así el estudio realizado. A manera de conclusión, en este trabajo se pone de manifiesto la función entre teoría de grafos y probabilidad a través de un juego de azar, planteado en los grafos aleatorios Erdős-Rényi, consiguiendo con ayuda de ambas teorías realizar un análisis detallado del juego, simulaciones y apoyo gráfico. Como aporte se logró encontrar la probabilidad de que un grafo cumpla con la propiedad de Erdős-Rényi y con la propiedad de ser bosque y árbol, mostrando así la importancia del trabajo paralelo de estas dos grandes ramas de las matemáticas en el desarrollo del análisis realizado. Ahora mostraremos las referencias que fueron de utilidad en la implementación de este trabajo y sin más que agregar, concluimos la ponencia. Muchas gracias.